que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes, después de un tiempo bastante largo. Bueno, gracias al Señor porque el Señor permite que haya podido llegar a la radio. Un saludo a todos los radioescuchas de la Predicadora, la 94.1, aquí en La Ferrere. El Señor bendiga a todos los que nos escuchan y bueno, y esperamos que puedan ser bendecidos por medio de la palabra que le traemos hoy. Gloria a Dios. Un saludo al pastor Nicolás Blanco, que estuvo recientemente con su programa. El Señor bendiga la vida de él y la vida de su esposa. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con la palabra, hermano. Padre amado, estoy delante de ti, en presencia de ti, para dar a conocer tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, para que aquellos que escuchan tu palabra puedan, Señor, adquirir vida, porque tu palabra es vida. Señora, bendice a cada hermano y hermano en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando sobre Ananías y Zafiras. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí en el capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Perdón, en el capítulo 5. En el capítulo 5 estamos nosotros aquí. Y un saludo a mi amada esposa. Señor, bendiga la vida de ella, la vida de mi familia, la vida de todos los hermanos de la iglesia. Señor, bendiga grandemente. Gracias a ellos este programa puede hacerse. Gloria a Dios. Vine un poquito tarde, por eso estoy como acomodando las cosas. Cualquier estudioso diría, estoy acomodando la mesa de trabajo. Gloria a Dios. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de Acán. El hermano Nicolás estaba tocando el libro creo que de Jueces, de Josué, en el Antiguo Testamento, que corresponde al libro de Efesios, en los lugares celestiales. Y vamos a hablar un poco de Acán en la iglesia, ¿no? Y en el capítulo 5 dice la palabra del Señor: mas un varón llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo una parte púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti vendida, no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y murió.
Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los mancebos le tomaron y sacándolo lo sepultáronlo, y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró la mujer de Ananías, no sabiendo lo que le había acontecido a Ananías. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y murió. Y entrados los mancebos la hallaron muerta y le sacaron y lo sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que echaban a los enfermos por las calles y los ponían en las camas y en los hechos, para que viniendo Pedro a la mano, a lo menos su sombra, tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es de la secta de los seduceos, se llenaron de celo y echaron manos a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública, mas el ángel del Señor, abriendo dado de noche la puerta de la cárcel, lo sacó y dijo, id y estando en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes y de los que eran de él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles. Mas como llegaron los ministros y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, y diciendo, de cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Y cuando oyeron estas palabras el pontífice y el magistrado del templo y los príncipes de los sacerdotes dudaban en qué vendría a ser aquello. Pero viniendo uno, diosle esta noticia, y aquí los varones que echaste hacia la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros, trajeronlos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedrados. Y como les trajeron, le presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes le preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente de que no enseñases en este nombre? He aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondió Pedro y los apóstoles dijeron, he menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis, colgándolo en un madero, y a este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces levantóse en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley venerable, a todo el pueblo mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Y le dijo, varones israelitas, mirad por vosotros cerca de estos hombres en lo que habéis de hacer, porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como de 400, el cual fue matado, y todos los que
creyeron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas, el Galileo, en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras de sí, y pereció también aquel. Y todos los que consintieron con él fueron derramados. Ahora os digo, dejad a estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimidaron que no hablase en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Y ellos partieron delante del concilio gozoso de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que este capítulo 5 del libro de los Hechos corresponde al libro de Josué, ¿no? Esto en el sentido espiritual. Porque Israel estaba en aquel tiempo en la tierra prometida, estaba en su herencia. El mundo fue juzgado y maldecido en el Calvario. Aquellos quienes recibieron la verdad, ¿no? Lo que Jesús y los apóstoles predicaron, ellos fueron con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron salvados aquellos, porque las palabras de Jesús son palabras de salvación, pues son palabras de vida eterna, ¿no? Y aquel que recibe en su corazón la palabra del Evangelio, la predicación del Evangelio, esa persona al recibir la palabra recibe la vida eterna. Al creer la palabra recibe la vida eterna. Y lógicamente que para eso vino Jesús. Jesús vino para salvar al pueblo de Israel, para poder hacer que el pueblo de Israel pueda relacionarse nuevamente con su Creador, con su Señor, con el Dios de amor, ¿no? Porque ellos se habían distanciado demasiado de Dios. Ellos estaban envueltos en la oscuridad, ¿no? En la ignorancia. Pero acá Jesús vino no para condenarlos, sino que vino para salvarlos. Así como en esta mañana Jesús quiere salvar tu vida, ¿no? De la oscuridad en que usted está metido, ¿no? La oscuridad muchas veces habla no de la ceguera en el sentido literal, sino la ceguera en el sentido espiritual. Muchas veces uno está en un mundo espiritual de oscuridad, ¿no? Y ahí viene Jesús con su luz admirable para sacarlo a usted de esa oscuridad y traerle a Dios mismo. Pero usted tiene que creer en la palabra. Usted tiene que ver que la palabra que se habla acerca de lo que hizo Jesús, usted tiene que creer que es verdad. Y no solamente que la palabra es verdad, sino que Jesús es la verdad. Y que Jesús es la vida, y que Jesús vino para darte vida, y Jesús no vino para condenarte. Jesús no vino para mandarte al infierno, por más pecador que usted sea, no importa. Jesús vino para salvarte, para darte un nuevo nacimiento, para darte vida y vida en abundancia, ¿no? Para que usted tenga un nuevo nacimiento hoy. Si usted cree en Él, usted va a tener un nuevo nacimiento y va a poder alcanzar todas las bendiciones de Dios dadas a la iglesia. Entonces, fíjese, en el Calvario Dios maldijo al mundo, ¿no? Aquellos quienes recibieron la verdad, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? El mundo estaba provisionalmente a sus pies. El mundo había sido conquistado y subyugado, por así decirlo, ¿no? Se encontraban con ilimitado éxito. El Señor diariamente añadía a aquellos que estaban siendo salvados. ¿Vio? El Señor le añadía a la iglesia viendo que estaban siendo salvados. Es decir, siempre decimos que hay iglesias locales y hay iglesia universal, ¿no? Que es una sola iglesia. Las iglesias del Señor no son muchas,
son una, pero localmente somos muchos. Y una iglesia está bien constituida, está bien armada, bien establecida, con la doctrina, con el Evangelio de la Salvación y con las doctrinas que el Señor le dio al apóstol Pablo, con la enseñanza de cómo debemos de vivir esta nueva vida. Entonces, en el tiempo de acá de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, ¿no? El mundo de alguna manera estaba a los pies del Señor. En el tiempo en que los apóstoles predicaban, las personas eran muy sensibles a oír la palabra de Dios. Muchos eran salvados. Y esos que eran salvados por medio de la predicación eran añadidos a la iglesia local y a la iglesia universal. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Yo tengo un concepto sobre eso. Cuando usted es nacido en una iglesia local, haga fuerte a esa iglesia. Nunca se retire de esa iglesia, hasta que usted sea maduro, crecido. Usted fíjese que en una casa de familia nacen los hijos y los hijos robustecen, fortalecen a la familia. Ellos van aprendiendo, van siendo enseñados, van siendo adoctrinados por los padres, por la madre, y van fortaleciendo la familia. La familia se hace fuerte con los hijos, ¿no? Los hijos mansos, humildes de corazón, obedientes a los padres por amor, ¿no? Fortalecen a la familia, la robustecen. Y así en la iglesia nacen nuevos hermanos, y esos hermanos tienen que permanecer ahí en la iglesia, fortalecer la iglesia, ¿no? Ningún hijo, por más que, siendo niño, por más que venga una persona a querer sacarlo de su casa, se va a ir de su casa. El niño quiere estar con su familia, quiere estar con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Él sabe que ellos son su familia, y así la iglesia es una familia, ¿no? Y uno tiene que ser de bendición en la casa, de bendición para la mamá, de bendición para el papá, y los padres tienen que ser bendición para los hijos, y la madre tiene que ser bendición para los hijos también. Entonces, usted nació en una iglesia, ¿no? Y ahí usted tiene que crecer y tiene que ser enseñado en la palabra, en cómo vivir el Evangelio. Hay muchas veces que hay niños que nacen en una casa donde no se le dan enseñanza a los niños en la casa con respecto a la vida de Dios. Entonces viene cualquier charlatán y lo convence a los hijos que se rebelen contra los padres, contra la madre, que ellos son viejos, que no saben nada, que esta es una nueva época, y la intención es sacarlo de la casa y adueñarse de esa vida y llevarlo por la vida de perdición, ¿no? Donde andan ellos mismos. Pero usted no sea así. Usted, como niño recién nacido, usted déjese instruir, déjese adoctrinar, déjese enseñar. Ahí está la humildad y el amor. El amor de un hijo se ve en que recibe la enseñanza de los padres, ¿no? Nosotros amamos al Señor, y la demostración de ese amor es mantenernos firmes en la iglesia. Ahí, al aceptar la enseñanza, usted tiene su Biblia, usted tiene el Espíritu Santo, usted puede saber si la enseñanza que le están dando es verdadera o no. Porque hay muchas palabras que no son de vida eterna, hay muchas palabras que son de muerte, muchas personas predican lo que se les ocurre en la cabeza, pero porque ellos aprendieron así, pero no siguen las enseñanzas bíblicas, no hablan el lenguaje del Espíritu, sino que hablan conforme a su razonamiento. Y bueno, pero el Señor les bendiga y le haga ver que no es la manera, que la manera es predicar la verdad, y la verdad que recibirla como una iluminación. Esa iluminación viene por el Espíritu Santo a través de la palabra.
Entonces, vemos que en aquel tiempo el Señor diariamente añadía a aquellos que estaban siendo salvados, ¿no? Y nosotros tenemos que orar al Señor para que Él añada a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a aquellos hermanos que van siendo salvados, que vengan a nuestra congregación, que vengan y aprendan por medio de la palabra, por medio del Espíritu, a vivir en esta nueva vida. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Que el Señor añadía. Dice, ¿no fue el Espíritu Santo dado? Por supuesto que sí. ¿No estaban los discípulos en la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. ¿No leemos, ellos fueron todos llenos con el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Entonces, ¿no puede levantarse allí, no, una desgracia, por ejemplo, con tal hermano que va a esa iglesia? No. Si está el Espíritu Santo, si está la palabra ahí, ¿qué desgracia puede tener ese hermano para irse? No. Entonces vemos en el versículo 13 que dice, y en la segunda, perdón, sí, estoy leyendo capítulo 5, no. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Dios, gloria al nombre del Señor. Eso es maravilloso, ¿no? Que la gente alabe al Señor, ¿no? Por el hecho de que nosotros estamos manifestando la nueva vida a través de la enseñanza, a través de la doctrina. No, cuando uno predica, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia y cuando se predica la palabra verdadera del Evangelio, no tiene que haber situaciones difíciles en la iglesia, ¿no? Hay situaciones difíciles personales de cada hermano que va creciendo, que se va desarrollando en la fe, pero en la iglesia hay paz, armonía, hay una plomada donde el hermano puede estar seguro de que el camino es derecho, por así decirlo. Entonces, vemos en el versículo 13 que nos confía un secreto ahí, porque hay gente que trata de unirse con la iglesia por sí mismo. No es que el Espíritu Santo nos trae gente, sino que hay gente que trata de unirse con nosotros. Estos unidos por sí mismos pretendieron hacer una plena consagración a Dios. Y entonces, porque aquellos que Dios nos los trae, sino que ellos vienen con intenciones, no llegan a ser evidentes, no, si verdaderamente ellos están en la voluntad propia o en la voluntad de Dios, ¿no? Y el amor manifiesto del mundo prueba la hipocresía y la codicia del hombre natural. Entonces, estamos viendo a Acán. Nosotros vemos que el mundo está siendo arruinado por el pecado. El mundo fue maldito en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es por consiguiente justamente dedicado a Dios, por quien fue probado por la muerte de su Hijo. Vamos a leerlo. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa. ¿Vio? El pueblo alababa a los hermanos por la manera en cómo ellos se conducían y cómo ellos manifestaban la vida de Dios, la comunión con Dios. Ahí en el capítulo 2:47 dice, alabando a Dios teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Vio? En el capítulo 2, versículo 47. Entonces, claro,
¿Por qué añadía a la iglesia aquellos que tenían que ser salvos? Porque los hermanos vivían el Evangelio. No solamente hablaban del Evangelio, ¿vio? Sino que vivían el Evangelio en su propia vida. Ellos podían manifestar la vida del hombre nuevo, la vida resucitada de Cristo. Ellos podían dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces la iglesia, las personas del mundo, tenían contentamiento con los hermanos. Yo me acuerdo en un tiempo, cuando yo llegué a la iglesia, hace 53 años atrás más o menos, los hermanos en los trabajos, eran muy codiciados, todos querían tener los creyentes en los trabajos. Pero al no estar la enseñanza bíblica de la palabra, de cómo vivir esta nueva vida, cómo se hace para batallar la buena batalla de la fe, cómo contrarrestar las influencias del diablo o de la carne o del alma. No había maestros en la iglesia, había predicadores, pero no había maestros que nos enseñaran cómo batallar contra los deseos de la carne, contra el mundo. Y entonces nosotros teníamos nuestro espíritu regenerado, pero nuestra alma y nuestro cuerpo físico iban en contra del espíritu. Estábamos ahí en Gálatas capítulo 5, creo que es, cuando dice que la carne batalla contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No sabíamos cómo vivir la vida en el espíritu. No, conocíamos el versículo, pero no lo sabíamos llevar a la práctica porque no había maestros de la palabra. Especialmente hermanos que enseñaran el Evangelio de la gracia dado por Dios al apóstol Pablo. Y manifestábamos una vida vergonzosa en aquel tiempo. Le estoy hablando más o menos hace más o menos 30 años atrás. Hasta que conocimos el Evangelio de la gracia, hasta que el Señor nos reveló cómo era la manera en que nosotros podíamos manifestar la nueva vida sin tropiezo, sin escandalizar el Evangelio. Y bueno, y eso se necesita maestros que Dios levante con enseñanza bíblica. Bueno, y con realidad, por supuesto, porque un maestro no solamente predica con la boca, sino con los hechos. ¿Vio? Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermanos. Y acá lo lindo es que la gente del pueblo estaba contento con los cristianos. Hoy en los trabajos nadie quiere a un cristiano porque es incumplidor, porque es ladrón, porque es mal hablado, porque toma, porque usa un lenguaje mundano igual que los mundanos. Muchos cristianos, en vez de manifestar la vida nueva en los trabajos, ellos prefieren imitar al mundo, conformarse al mundo, y entonces el mundo los aborrece porque ellos dicen ser lo que no pueden comprobar. Por eso nosotros tenemos que ir avanzando en el Evangelio. No podemos quedarnos con el conocimiento que nos dieron nuestros primeros pastores. Tenemos que ir avanzando al hombre espiritual. Éramos niños, éramos bebés, pero ahora por el tiempo, como dice ahí en Hebreos, al apóstol Pablo le dice a los hebreos, después de tanto tiempo tenéis necesidad, dice, ¿no? Dice, porque debiéndose ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Y cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño.
Mas la vianda es para los perfectos, para los maduros, que eso significa perfecto, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, Dios, no podemos quedarnos en la etapa de niños o de bebés. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, ¿no? En cuanto a la predicación y en cuanto a la verdad. La verdad es la vida práctica. Es como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con las obras. Ahora las obras son hechas por el Espíritu en nosotros, no por nosotros. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces dice que el Señor añadía a la iglesia a aquellos que iban siendo salvos y la gente estaba contenta con los cristianos. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el capítulo en Hechos, capítulo 5, 13. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Qué hermoso cuando la gente alaba a los cristianos, porque cuando alaba a los cristianos por su manera de ser, por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su manera de sentir, Dios es alabado, Dios es engrandecido, ¿no? Y nosotros estamos para la gloria de Dios, pero muchas veces se le pide a los hermanos lo que no se le enseñan. Hay que enseñarle a los hermanos por la palabra del Espíritu cómo engrandecer el nombre de Dios, ¿no? Y no solamente hay que predicarle mandamientos, ordenanzas y estatutos que tienen que cumplir, supuestamente tienen que cumplir, ¿no? Porque Cristo cumplió todo por nosotros, sino que hay que enseñarle a vivir en esta nueva vida, la vida del Espíritu. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así como de hombres y de mujeres. Yo, por el testimonio que daban los hermanos ahí en la iglesia, aumentaba gran número de hermanas, de mujeres y hombres, se añadían a la iglesia, venían a la iglesia, por el amor que veían ahí, por la sinceridad que había, por la honestidad que había ahí, por el hablar santo que tenía la iglesia, las personas se añadían a la iglesia, ¿no? Dios ahí iba añadiendo, por el testimonio de los hermanos, porque la iglesia tiene que imitar a la iglesia que está en el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando dice la iglesia no me acuerdo cómo se llamaba, de Antioquía, y dice que en la iglesia de Antioquía los hermanos ministraban a Cristo, ministraban al Señor los unos a los otros, se ministraban a Cristo, y eso como consecuencia hace que la gente nos quiera, nos aprecie, ¿no? Y quieras venir a donde nosotros estamos para vivir la misma vida que nosotros vivimos. Aún en las ciudades vecinas concurría la multitud a Jerusalén, dice. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? En las ciudades vecinas venían a Jerusalén, donde estaban los hermanos reunidos, y entonces traían los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Imagínense, hermano, todos eran curados. Eso cuando la iglesia vive la verdad, no cuando conoce la verdad, cuando vive la verdad, ¿no? Cuando veo a mi hermano en la calle lo saludo y le doy un abrazo y no me escondo de mi hermano. Cuando mi hermano me ofende y tengo la capacidad de perdonar a mi hermano por lo que me hizo, ¿vio? Cuando la iglesia local está llena de la vida de Dios y llena del Espíritu Santo, entonces las personas pueden traer los enfermos, las personas pueden traer a aquellos que están desechados por los médicos, las personas pueden traer a los endemoniados, a aquellos que tienen espíritus malvados, que los tienen atados a ellos. Las personas pueden traer a la iglesia cualquier persona que está sufriendo y el Señor va a hacer la obra en esa persona.
¿Por qué? Porque la iglesia está en comunión, en plena comunión con el Señor, a través del Espíritu, a través de la palabra. ¿Vio? Y la iglesia en aquel tiempo, la iglesia de Jerusalén tenía ese contacto, tenía esa comunión con Dios, tenía esa llenura del Espíritu Santo. Por eso la gente de todas las ciudades venían a la iglesia de Jerusalén con los enfermos, con los discapacitados, con los locos, ¿vio? Y eran libertados, todos, dice, todos. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Se podrá repetir esa experiencia? Y eso depende de cada iglesia, de la visión de cada pastor. Uno tiene que tener la visión, hermano, de edificar una iglesia para el Señor. Una iglesia que le traiga gloria y honra al Señor, no a una denominación, no a ninguna religión, sino al Señor. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es de la secta de los seduceos, se llenaron de celo. Imagínense los religiosos, cuando la iglesia vive llena del Espíritu Santo, llena del poder, cuando vive con la verdad de la palabra, se levantan los religiosos y empiezan a perseguir a los hermanos. Los religiosos son personas que no son salvas, que no tuvieron el nuevo nacimiento. Son personas que necesitan nacer de nuevo. Por eso a ellos hay que predicarles la salvación. Hay que predicarles que Dios los ama, que Dios no los vino a condenar, que está la puerta abierta para que ellos entren, ¿no? Y puedan gozar de la vida eterna. Ningún religioso, Dios quiere que vaya, aunque no sea salvo el religioso, no quiere que vaya al infierno, sino que venga Cristo, que conozca al Señor. Y echaron manos a los apóstoles, estos religiosos, ¿no? Los religiosos, y pusiéronlos en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, fíjese, no había nadie para liberarlo a los apóstoles ahí de esa cárcel. No tenían ejércitos ellos para que los fueran a rescatar, no tenían un grupo de élite, no profesional para que entraran, no tenían peleadores ninja para que los fueran a liberar, pero tenían los ángeles del cielo a su favor. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacólos y los sacó. Alabado sea el Señor. Y así, de cuántas cosas nos liberó el Señor, ¿no? Por medio de su ángel. Alabado sea el Señor. Por cuántas cosas, ¿no? Hoy el ángel es el pastor, dijo el pastor Nicolás Blanco. Los pastores son los ángeles de las iglesias. Y cuando el pastor ora por un hermano, por una hermana, Dios acude a socorrerlo, acude a que esa persona reciba la bendición. Y les dijo, cuando lo sacó el ángel, les dijo, y estando en el templo, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Podíamos leer ahí en Juan capítulo 6, 63 al 66. Capítulo 6, 63 al 66. Fíjese las palabras de esta vida. El Espíritu es el que da vida. Entonces la palabra es el Espíritu, ¿vio? El Espíritu es el que da vida. La palabra es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Porque más hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjese, creer la palabra de Dios, hermano, es algo, parece fácil. Usted cree la palabra de Dios cuando la palabra de Dios se manifiesta en usted. La palabra de Dios se tiene que hacer carne en usted. Se tiene que hacer realidad. En mí también, primeramente en mí, porque yo la estoy predicando.
Y no crea que va a ser fácil eso. Eso nos hace muy dependientes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para que la palabra sea una realidad en mi vida. El Espíritu Santo, por eso tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo a través de la oración y de la fe, porque la oración de fe es lo que nos ayuda a nosotros, hermanos. Entonces, fíjese, estos religiosos, hay muchos religiosos que edifican iglesias, templos, ¿no? Que cuando escuchan el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo se airan, se enojan, muerden los dientes, ¿vio? Pero yo le digo a ese religioso que Jesús le ama y que puede tener un nuevo nacimiento y que puede ser salvo, porque no es salvo, porque una persona salvada que ha recibido la vida de Dios se goza en la palabra, no rechaza la palabra, sino que la recibe como aquel sediento, ¿vio? Que necesita apagar la sed. Así una palabra, el Hijo de Dios recibe la palabra. Gloria en nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor. Y estos echaron manos a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriéndole de noche la puerta de la cárcel, los sacó y dijo. Y estando en el templo, vio que los apóstoles del reino, ellos predicaban en el templo que estaba edificado en el tiempo de Jesús. Ellos no tenían iglesia, ellos predicaban en el templo, hermanos, mezclándose ahí con los fariseos, con los religiosos. ¿Y por qué estaban en el templo? Y porque los religiosos necesitaban el evangelio, necesitaban nacer de nuevo. ¿Por qué el Señor nos los mandó a una cueva ahí en la distancia del templo? Si no, los mandó en el mismo templo, porque en la cueva no había necesidad del evangelio, en el templo había necesidad del evangelio. Porque a veces creemos que porque estamos en una iglesia no necesitamos el evangelio de la gracia. Pero déjeme decirle que lo que más necesita en el evangelio de la gracia es la iglesia. Y la iglesia rechaza el evangelio de la gracia. Pero aún así rechazándolo, Jesús le ama y Jesús quiere salvarlo. Y estando en el templo, hablad al pueblo las palabras de esta vida, gloria a Dios. Y oído que hubieron esto, entraron. Cuando oyeron, ¿qué hicieron? No hicieron nada, no, obedecieron. Dice que se fueron al templo. Y entraron a la mañana en el templo y enseñaban. ¿Vio? No dice que predicaban, dice que enseñaban. ¿Vio? Necesitamos maestros de la palabra, necesitamos enseñadores de la palabra, que nos enseñen, que nos confirmen en la fe, como hacía el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 11. No, él nos confirma en lo que nosotros creemos. Muchas veces hermanos creen en cosas que no tienen seguridad. No tienen seguridad porque no saben si está escrito o no está escrito en la palabra. Pero ahí están los maestros que Dios pone. Para que nosotros podamos tener seguridad en nuestra fe, de nuestra salvación. Alabado sea el Señor. Y dice, y hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Desde tanto vinieron el príncipe de los sacerdotes y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero claro, pero habían sido hechos libres. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor por su Hijo Jesucristo. Yo quiero decirle a usted, hermano que todavía no conoce la palabra de Dios, que la palabra de Dios es para usted. No, que el Señor le puede abrir los ojos de su entendimiento para que usted pueda aprender la palabra, para que pueda tener firmeza, tener seguridad. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. El Señor bendiga a los hermanos, a las hermanas. Y bueno, nosotros somos una iglesia misionera, hermanos. Nosotros vamos a las provincias, a donde el Señor nos manda, y llevamos ropas, calzados, frazadas, sábanas, lo que usted pueda colaborar, lo vamos a recibir
gustosamente para los hermanos de las provincias. Siempre estamos mandando por, no me acuerdo cómo se llama, el envío que hace siempre mi esposa para mandar a los hermanos de la provincia, y mandamos ropa y mandamos lo que nos dan. Se lava todo eso, se pone prolijo y se manda a los hermanos. También hay niños, si usted tiene algo para los niños, hay bebés también, usted tiene algo para los bebés. Usted pueda comunicarse con el número, ya le digo, hermano, el número de WhatsApp, el 11 31 67 5236. 11 31 67 5236. Y el Señor le dará la recompensa conforme a lo que usted ha dado, hermano. También para nosotros que le pedimos a los hermanos que oren por nosotros. Eso sí, oración le pedimos. Que oren por nosotros, por nuestra amada iglesia, por la comisión que el Señor nos ha dado de llevar la palabra en donde se necesite. Porque cuando salimos al campo misionero, siempre salíamos en un tiempo, nosotros determinábamos el lugar. Pero ahora salimos y no sabemos dónde vamos a ir y ni con quién nos vamos a encontrar. Salimos, ciertamente que tenemos un punto para llegar, pero no tenemos el tiempo determinado, eso lo determina el Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias a la radio por permitirnos seguir predicando la palabra. Vamos a hacer una oración. Quiero orar por usted, hermano amada. Usted que tiene sufrimientos físicos, usted que ha sido desechado por los médicos, usted que quiere recibir la llenura del Espíritu Santo, crea en este momento. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Señor, que Él prometió darnos el Espíritu Santo y cumplió. Señor, Él derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, tanto sobre la iglesia judía como la iglesia gentil, Señor. Gracias porque tú ya nos diste tu poder en nuestros corazones. Señor, te pedimos la llenura de tu Espíritu Santo sobre la iglesia. Abre los ojos del entendimiento de los hermanos, de las hermanas, para que ellos puedan caminar en tu voluntad buena, perfecta y agradable, Señor. Bendice, Señor, a las personas que están enfermas, a aquellos que están desahuciados por los médicos. Señor, que la vida de tu Hijo pueda no quemar toda enfermedad, pueda sanar, pueda libertar de toda enfermedad a las personas que están diagnosticadas no con términos finales, Señor. Señor, bendice a los hermanos que tienen familiares en los hospitales, a aquellos que tienen hermanos familiares, Señor, desahuciados por los médicos. Señor, obra milagros, prodigios, haz sanidades, llena con Espíritu Santo y fuego a aquellos que todavía no lo han recibido. Señor, que ellos lo puedan recibir en esta hora y todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias por tu Hijo Jesús, quien se dio por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque estábamos perdidos en este mundo, pero tú nos miraste de adentro y de afuera, Señor, y nos limpiaste con tu preciosa sangre y nos diste vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, para que ahora seamos tus hijos y seamos parte de tu cuerpo, de tus huesos y de tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque nadie nos amó como tú. Nadie nos amó como tú. Tú nos amaste con amor eterno, Señor. Y desde el día que te hemos conocido, Señor, tú has permanecido fiel. Aunque nosotros hemos sido infieles muchas veces, pero tú permaneciste fiel, Señor. Gracias por enseñarnos acerca de tu amor hacia el Padre, acerca de tu obediencia hacia el Padre. Gracias por la esperanza de vida eterna que tú nos das, Señor. Bendice la iglesia, bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, reprendemos todo y deshacemos toda obra del diablo, Señor, en la vida de las iglesias, en la vida de tus hijos, toda enfermedad que el diablo
pone en los cuerpos, te reprendemos y deshacemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por haberme salvado, por haberme buscado, porque tú me buscaste a mí, yo no te busqué a ti. Y fue de mucha bendición para mi vida. Bendice mi hogar, bendice mi esposa, mis hijos, la iglesia a la cual estamos pastoreando con el pastor Nicolás Blanco, Señor. Bendice al hermano pastor Dante, bendice al pastor Jorge Gamarra en Misiones, al pastor Alonzón en San Pedro, a Cachito, Señor, allá en el Chaco, a Josecito ahí en Santiago del Estero, Señor. Bendice las almas y todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su Inicio de espacio publicitario.